Buenos días, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de precálculo para ciencias biológicas y de la salud. En esta ocasión vamos a estudiar otro tipo de funciones. Este tipo de funciones se llama funciones cuadráticas. ¿Qué es una función cuadrática? Esto es simplemente una función real valuada de variable real que está asociado a una expresión de la forma a por x cuadrada más b por x más c, donde a, b y c son constantes reales fijas con a distinta de 0. Esta se llama función cuadrática o bien función polinomial de segundo grado, porque la expresión asociada corresponde a un polinomio de grado 2 en la variable independiente x. El dominio, nuevamente, al igual que en funciones lineales, son todos los números reales, ya que siempre podemos multiplicar dos números reales y obtener como resultado un número real, y también podemos sumar un número finito de números reales y obtener un número real. Así, el dominio de la función estamos diciendo que son todos los números reales, y ya dijimos por qué. Estas funciones se destacan porque tienen siempre un eje de simetría vertical y cortan al eje de las y cuando x vale 0. Pero si x vale 0 y lo sustituyen en esta fórmula, les dice que f en 0 es a por 0 más b por 0 más c. Entonces cortan siempre al eje y en el punto 0c. Este punto es lo que se llama la ordenada de la parábola asociada a la gráfica de esta función. Entonces, estamos diciendo que una función que es de esta forma siempre tiene un eje de simetría, y otro objeto que va a tener asociado de manera natural es un vértice. Vamos a ver que la parábola abre hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor que le asignemos al número a. Entonces, dependiendo del valor que le asignemos a b y a c, podemos determinar hacia dónde abre, cuando es cóncava hacia arriba, como en este caso, cuando es cóncava hacia abajo, quién es el vértice, si corta o no corta al eje de las x, siempre va a cortar al eje de las y. Entonces aquí vamos a empezar a ver las propiedades que podemos encontrar en la gráfica. La gráfica de una función cuadrática corta al eje de las x cuando tenemos solo el eje x, y el eje x está dado por la ecuación y igual a 0. Entonces necesitamos que y, que es f de x, sea 0. Entonces lo que necesitamos para saber si corta o no al eje de las x es resolver la ecuación cuadrática general, ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y entonces sabemos que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones cuando el discriminante b cuadrada menos 4ac es positivo. Sabemos que tiene una única solución cuando el discriminante vale 0. Y finalmente sabemos que no tiene solución cuando el discriminante es negativo. En el caso particular en que hace a un número positivo, aquí estaríamos describiendo las cuatro situaciones posibles. Que corte nuestra parábola que abre hacia arriba al eje de las x en dos puntos, que corte en un solo punto al eje de las x, o bien que la función cuadrática no corte al eje de las x, entonces no hay raíces reales, ¿ok? No tiene nuestra ecuación cuadrática ningún valor real en donde esta función tome el valor 0. Si nuestra función
tuviera su A negativa, la parábola en lugar de abrir hacia arriba, abriría hacia abajo. Y dependiendo de cómo sea el discriminante, si el discriminante es positivo, de nuevo tiene dos raíces. Si el discriminante solo tiene una raíz, va a tocar solo en un punto. Y si no tuviera raíces reales, siempre nos quedaría por abajo del eje de las X. Otra propiedad que tiene la gráfica, según mencionamos, es el eje de simetría y el vértice. Entonces, la gráfica de la función cuadrática tiene un vértice cuando el valor que le asignamos a X es menos B sobre 2A, que es cuando cambia de estar bajando a estar subiendo, si es que abre para arriba, o bien de estar subiendo y empezar a bajar, si es que abre para abajo. Y entonces, ¿de dónde? Al evaluar f en menos b sobre 2a y hacer las cuentas correspondientes, nos da que esto es igual a 4a veces c menos el cuadrado de b dividido entre 4a. Entonces, por lo cual, el vértice tiene coordenadas menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a. Por cierto, en lugar de aprenderse esta fórmula, nada más apréndanse la de la primera coordenada y automáticamente la segunda coordenada la obtienen evaluando en menos b sobre 2a. Muchas personas al vértice lo denotan h, k. Entonces este es el valor de h y el valor de k lo obtienen evaluando f en el valor h. Otra forma de obtener el vértice se puede hacer completando cuadrados. Entonces factorizamos a de nuestra expresión. El término intermedio lo multiplicamos por 2 sobre 2 para tener el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo. Y luego tendríamos más c sobre a. Para completar el trinomio cuadrado perfecto tendríamos que poner el cuadrado del segundo término, o sea, el cuadrado de b entre 2a, más c sobre a, y le tendríamos que quitar el cuadrado de b sobre 2a. Entonces esto nos daría a que multiplica el cuadrado de x más b sobre 2a, más c sobre a menos b cuadrada sobre 4a, que a la hora de factorizar y simplificar los términos nos quedan que es a que multiplica el cuadrado de x más b sobre 2a, y la coordenada, segunda coordenada del vértice sería 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Aquí sobra este número al cuadrado, ¿sí? Entonces ya se simplificó. Entonces, para que coincida con lo que tenemos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces ahí nos sobró un cuadrado. Y entonces la imagen, si a es negativo, viene de menos infinito hasta el valor máximo de la función que se obtiene en menos b sobre 2a, y si a es positivo, f de b menos 2a sería el valor más pequeño que toma y llegaríamos hasta infinito. ¿Cuál es la forma canónica de la parábola? Bueno, la forma canónica de la parábola está dada en términos de las coordenadas del vértice. En ese sentido, tenemos las variables h y k. Entonces, el vértice está en el punto de coordenadas h. Entonces aquí ponen menos h, simplemente h, que necesitamos que este se anule, y el k si lo bajamos con su signo tal y como está. Entonces hk son las coordenadas del vértice de la parábola. Entonces, por ejemplo, si nuestra parábola en forma canónica nos la dan como menos 3,
que multiplica al cuadrado de x más 1 y a este le agregamos 5 unidades, pues el cuadrado de x más 1, aplicando la fórmula del binomio, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Usando la propiedad distributiva nos queda menos 3x cuadrada menos 6x menos 3 y le sumamos 5, obteniendo en general menos 3x cuadrada menos 6x más 2. Como menos 3 es negativo, la parábola abre hacia abajo. Los cortes, y es además cóncava hacia abajo, los cortes del eje X los obtenemos cuando menos 3x cuadrada menos 6x más 2 es igual a 0. Sustituyendo estos valores en la fórmula de Newton, nos daría que corta el eje de las X en 6 más menos raíz de 60 sobre 8, que al simplificar nos queda menos 1 menos más raíz de 15 tercios, cuyos valores aproximados son menos 2.29 y 0.29. Entonces este sería el menos 2.29, este sería el 0.29 y la ordenada, es decir, en donde corta el eje de las y, es cuando x vale 0, y vale 2. Y finalmente el vértice está cuando se anula la primera parte en esta forma canónica, que sería en menos 1, y el k si es este 5, menos 1,5. Entonces con eso ya tenemos la fórmula de nuestra parábola y nos damos cuenta que x igual a menos b sobre 2a, que en este caso vale menos 1, es la ecuación de esta recta vertical que es nuestro eje de simetría. Entonces, de nuevo, las propiedades es: si es positiva, la parábola abre hacia arriba y se dice que es convexa o bien cóncava hacia arriba. El vértice es el punto mínimo, donde la función f toma el valor mínimo y por lo tanto podemos determinar la imagen de la función. Si es negativa, la parábola abre hacia abajo, en este caso decimos que es cóncava hacia abajo, y el vértice nos está determinando el punto donde se encuentra el valor máximo y cuál es el valor máximo, ¿sí? Entonces aquí está: si es positiva tiene esta forma, si es negativa tiene esta otra forma. Por ejemplo, la más simple de nuestras funciones cuadráticas simplemente es x cuadrada. A vale 1, b vale 0, c vale 0. Como a es positivo, la función cuadrática abre hacia arriba y es cóncava hacia arriba, es decir, es convexa. La ordenada al origen es en 0, sabemos que vale 0, entonces va a ser el 0, 0. Corta el eje de las x solamente cuando x vale 0, pero cuando x vale 0, el valor f de 0 nuevamente es 0. Y finalmente el vértice sería menos b sobre 2a, sería menos 0 entre 2 por 1, que nos da 0. Serían las coordenadas 0, f de 0. Nuevamente obtenemos 0, 0. Entonces la ordenada al origen, el corte con el eje x y el vértice coinciden. El eje de simetría vertical es la recta que pasa por x igual a la coordenada, la abscisa del vértice. Entonces x igual a 0. El dominio son todos los números reales y simplemente tenemos que tabular en algún par de puntos y usar la simetría. Entonces nos damos cuenta que f en 1 vale 1, al igual que en menos 1, en 2 vale 4, al igual que en menos 2. Y como abre hacia arriba y el valor mínimo que alcanzamos es 0, porque es la segunda coordenada del vértice, la imagen de la función va de 0 a infinito. Entonces aquí es donde tomamos nuestros dos puntos donde evaluamos. En menos 1, en 1 y en 0 dijimos que vale 0. Entonces al poner toda la información junta, sabemos que esta especie de letra U es la gráfica
o corresponde a la representación de la gráfica de nuestra parábola. Nuestro segundo ejemplo, ahora consideramos la ecuación cuadrática o la función cuadrática menos 5x cuadrada más 8x menos 2. A vale menos 5, B vale 8 y C vale menos 2. Como el coeficiente del término líder es menos 5, que es negativo, automáticamente sabemos que la parábola abre hacia abajo. Sabemos que es cóncava hacia abajo, que su vértice se encuentra en menos 8 dividido por 2 veces el coeficiente de término líder, que sería 2 por menos 5, y posteriormente la segunda coordenada es f evaluada en menos 8 sobre 2 que multiplica menos 5. Bueno, aquí podemos simplificar. 8 medios es 4 enteros y menos entre menos es más. Entonces la primera coordenada es 4 quintos y la segunda coordenada es la función f evaluado en 4 quintos, que sería menos 5 que multiplica a 4 quintos elevado al cuadrado. Entonces simplificamos un 5 de arriba con un 5 de abajo y nos queda menos 16 quintos más 8 por 4 quintos sería más 32 quintos y luego menos 2 enteros. Al efectuar esa suma, convenientemente nos damos cuenta que se obtiene el valor 6 quintos. Corta al eje X de acuerdo con la fórmula del binomio. Cuando X vale menos B, es decir, menos 8, más menos la raíz cuadrada del cuadrado de B, que es 64, menos 4 por menos 5 por menos 2. 4 por 5 serían 20, por 2, 40, son 3 signos menos, así que nos toca signo menos. Entonces esto nos da 64 menos 40 es 24, que es 4 por 6. Raíz de 24 sería raíz de 4 por raíz de 6, que corresponde a 2 raíz de 6. Entonces aquí nos queda menos b, que sería menos 8, más menos 2 raíz de 6 sobre 2 por 5, factorizamos el 2 y simplificamos, y nos queda simplemente que las soluciones son 4 menos raíz de 6 sobre 5 y 4 más raíz de 6 sobre 5. Si usamos la calculadora para obtener una aproximación, estos valores nos da que es 0.32 y 1.29 aproximadamente. La ordenada al origen sabemos que la obtenemos cuando x vale 0 y corresponde al punto 0 menos 2. El dominio son todos los reales, y como la parábola abre hacia abajo y el valor máximo que alcanza es 6 quintos, la imagen va de menos infinito a 6 quintos. Y esta es la forma que tendría nuestra parábola. Entonces, si ahora queremos obtener el vértice completando cuadrados, podemos ver aquí arriba, a la derecha, cómo se obtiene también el vértice completando cuadrados y nos da exactamente el mismo valor. A es negativo, cóncavo hacia abajo. Aquí están las cuentas de los valores aproximados para los cortes con el eje X y la ordenada al origen, ¿sí? Y nuevamente X igual a 4 quintos, que es lo mismo que 0.8, nos da nuestro eje de simetría. Una aplicación. En un artículo publicado en 2010 se proporciona una relación entre la edad y el espesor de los anillos de crecimiento del Eucalyptus camaldulensis, o como se pronuncia, ¿sí? Bueno, una aplicación de los anillos de crecimiento de alguna especie de eucalipto. La relación está dada por el espesor con respecto a la edad es menos 0.03 el cuadrado de la edad, menos 0.33 la edad,
más 0.46, donde le da esta medida en años y ese es el espesor medido en milímetros. Las edades de los árboles que se observaron variaban entre 1 y 9 años. Entonces, mientras el dominio de nuestra función son todos los números reales desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista del modelo, pues solamente les consta lo que está pasando en este transcurso de tiempo, de 1 a 9. Este ejemplo está sacado del libro Introducción al uso de los modelos matemáticos en la biología, página 80, de Romero Vadillo Eleonora. Entonces, esta es la información matemática. Menos 0.03 es negativo, la parábola abre hacia abajo. B vale 0.33, es positivo, C vale 0.43, entonces la parábola abre hacia abajo y es cóncava hacia abajo. La ordenada al origen es en 0 f de 0, que es el punto 0, 0.46, ese es el corte con el eje Y. Los cortes con el eje X los obtenemos igualando esta ecuación a 0 y aplicando nuestra fórmula del binomio de Newton. Usando la calculadora nos daría menos 1.25 y 12.25. Y el vértice se encuentra en menos B, menos 0.33, sobre 2 por menos 0.3, f de menos 0.3 sobre 2 por menos 0.3. Negativo entre negativo nos da positivo. Esto nos daría 0.33 sobre 0.06, aproximadamente 5.5. Y la función evaluada en 0.33 sobre 2 por 0.3, es decir, la función evaluada en 5.5 nos da un valor aproximado de 1.37. Entonces, este es el comportamiento matemático de nuestra función. Desde luego, antes de un año en el modelo no podemos decir nada y después de los 9 años de observación no podemos decir nada. Entonces, la información del modelo nos dice que el espesor máximo lo encontramos, de acuerdo con esto. Fíjense que el 5.5 sí está en el rango entre 0 y 9 años. Entonces, este sería el valor máximo de nuestro modelo y lo encontramos después de 5.5 años. Entonces, tenemos 1.37 milímetros, ¿sí? Entonces aquí están un corte de árbol con sus respectivos anillos. Entonces cada una de estas franjitas está correspondiendo a un anillo y nos están indicando pues cuál de estas líneas que estamos obteniendo en los anillos anuales sería la más grande. Entonces aquí está los distintos nombres que tienen estos cortes en el árbol para el que le llame la atención. Entonces el espesor máximo es de 1.36 milímetros. El dominio en el modelo empieza en 1 y f evaluado en 1 nos da 0.76. El valor máximo lo tenemos en 5.5 y es 1.37. Y en el siguiente extremo, cuando x vale 9, nuestra función toma el valor 1. Entonces el dominio va de 1 a 9. Además de evaluar en el vértice, evaluamos tanto en 1 como en 9. Entonces la imagen de nuestro dominio iría de 0.76 hasta un máximo de 1.37. Entonces este es el espesor mínimo de los anillos durante el estudio y este es el valor máximo. Finalmente, después de haber visto la información del modelo, observen ustedes la información matemática. Entonces le estaría diciendo, además, la gráfica, cuando la gráfica está por arriba del eje de las Y, pues ustedes me dicen entre el valor x1 y el valor x2.
sin incluir los extremos. Entonces eso significa que menos 0.03x cuadrada más 0.33x más 0.46 es mayor que 0 si x es estrictamente mayor que x1 y menor que x2. Entonces sería en el intervalo menos 1.25 a 12.25. Cuando es estrictamente menor que 0, pues sería de menos infinito hasta x1 unión de x2, que sería 12.25 a infinito. Entonces, tener esta información donde no necesitamos hacer una gráfica exacta, simplemente tener la información para indicar los elementos principales que nos permiten entender la función, nos ayuda a resolver también desigualdades cuadráticas. Entonces tenemos que la información matemática muchas veces nos ayuda a resolver otros problemas de la matemática. Con lo cual, terminamos por ahora. Hasta luego.